Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, fallé el martes pasado. ¿Pudieron ver la clase? ¿Sí? ¿Qué clase vieron? Estamos tres recursos. Uno lo vamos a trabajar un poquito hoy. ¿Cuál vieron? ¿La de diagnóstico kinésico, la que tenía la voz grabada? ¿Eso lo pudieron ver? Porque hay unas diapositivas que lo tienen automático y otras que lo tienen para que lo pasen ustedes. Ajá. Bueno, ¿alguien más tuvo dificultades para el audio? Depende mucho de la conexión y demás. ¿Alguien más tuvo dificultades con el audio del aula? ¿Quién vio la clase y escuchó la clase? Además de vos, levantamos la mano. ¿Quién escuchó y vio la clase? Muy bien. ¿Quién más lo hizo? ¿Nadie más? ¿Alguno de los otros recursos vieron? ¿Cuáles? La ficha kinésica. ¿Cuál más? Bien. Hola. No pasa nada. Sí. Ajá. Sí, sí, en archivo, pero la no lo metí acá adentro también. Se los traje. Dale. Podemos dejar ese primero si quieren. Si quieren. Sí, 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 ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, muy bien. Ya pregunté acá en el aula, ahora pregunto a los que están conectados. ¿Ustedes pudieron ver la clase? Sí, profe, y no tuve inconvenientes con el audio ni nada. Perfecto. También la guía. También, perfecto. ¿Y pudieron ver la clase sobre todo de diagnóstico, que es la que no vamos a ver hoy, vamos a seguir directamente con ella? ¿Alguna dificultad, alguna pregunta con respecto a esa clase? Yo entiendo que es bastante extensa, que por ahí la pueden ver en partes, pero si me quieren hacer alguna consulta de esa clase, ¿no? ¿Queda claro lo que es el diagnóstico kinésico? A ver si podemos pensar un poquito en voz alta, qué es lo que les quedó claro de esa clase sobre lo que es el diagnóstico kinésico. Primero, ¿hacemos diagnóstico los kinesiólogos? No. ¿Quién no da más? ¿Quién da más? No. ¿Hacemos diagnóstico? ¿Hacemos diagnóstico? ¿Complementamos? ¿Hacemos diagnóstico? ¿Hacemos diagnóstico? Sí. ¿Hacemos diagnóstico? Sí. ¿Hacemos diagnóstico? Sí. ¿Cuál? ¿Qué consiste? No importa, estamos por equivocarnos en el aula. ¿En qué consiste ese diagnóstico? ¿Qué dijeron? Ajá, la evaluación es una parte que va a conducir al diagnóstico, ¿no? Necesitamos evaluar para después poder llegar a un diagnóstico. Ahí sería nuestro plan terapéutico, cuando nos planteamos objetivos para trabajar en función de un diagnóstico que hemos hecho. ¿Eh? Vamos a volver para atrás un poquito. A ver en casa. Los kinesiólogos, ¿haremos algún tipo de diagnóstico? Ya cambié la pregunta. ¿Haremos algún tipo de diagnóstico? Muy inducida la respuesta. ¿Eh? ¿Haremos o no? Sí, sí. Sí, hacemos, De chicos. acuerdo al movimiento y las necesidades del paciente, pero todo eso. Está bien. No vamos a volver a dar esa clase porque está subida, está con audio, está mejor que si yo se las daría aquí y ahora. ¿Verdad? Nosotros habíamos dicho en la clase anterior, o que ustedes tienen subida, que el objeto de estudio de nuestra disciplina era el movimiento corporal humano. ¿Sí? Y también, digamos, nuestras, ¿alguien habló? También nuestras herramientas terapéuticas, además del onda corta, el infrarrojo, toda la tecnología que existe hoy, ¿sí? La magnética y demás, nuestra mejor herramienta, la más específica de nuestra disciplina y que nos diferencia de las demás es justamente el mismo movimiento. Los ejercicios, lo que movemos, el masaje, todo lo que nosotros hacemos
tiene que ver con el movimiento. Y nuestro objetivo primordial de nuestra profesión es devolver ese movimiento corporal humano a esa persona que por algún motivo, por alguna causa de enfermedad o de lo que sea, lo ha perdido. Y entonces, al perder el movimiento o hacerlo no con la calidad que debe ser, tiene limitaciones para hacer ciertas actividades. Por ejemplo, actividades de la vida diaria, por ejemplo, actividades sociales. ¿Ah? Porque yo no puedo caminar bien, no me siento segura, capaz no me puedo parar sola para vestirme, eso ya hace que no me vista, capaz no puedo salir a la calle porque me voy a caer, si no puedo salir a la calle no puedo estar con mis amigas, y entonces paso media sola, si no puedo estar con mis amigas y no puedo salir a la calle, capaz tampoco puedo hacer mis compras, necesito que alguien me ayude, etc. Entonces, nuestro objetivo es devolver ese movimiento con la mejor calidad posible para que la persona pueda volver a cumplir todas sus funciones. ¿Sí? Habíamos dicho que los signos y los síntomas que vamos a necesitar para hacer nuestro diagnóstico, ese diagnóstico que era funcional, iban a ser distintos que los signos y los síntomas que va a necesitar el médico para hacer ese diagnóstico de enfermedad. ¿Tá? Entonces, el diagnóstico de enfermedad puede ser, vamos a ver un ejemplo, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Pero supongamos que puede ser la tendinitis supraespinoso, y en realidad el señor que tiene la tendinitis supraespinoso en el lado izquierdo, supongamos, es veterinario, ¿sí? Y necesita manejar y venir, ¿sí? Y supongamos que trabaja con grandes animales y tiene que hacer cesáreas en el campo. Y necesita esa mano para apoyarse para poder utilizar la otra. Y al estar con tanto dolor y que no lo puede mover, ya no puede hacerlo solo, necesita llevarse un auxiliar. Ya gana menos de lo que gana. O sea, vamos a nosotros tener que pensar en todo eso, en cómo devolvemos a ese hombre la capacidad para que pueda volver a hacer esto de, por ejemplo, sacar el ternerito, o hacer la cesárea, o en el campo, con una hora, por ponerlo en esta persona. Supongamos que maneja, que tiene que manejar. Sí, hay muchas cosas que yo puedo hacer con una sola mano, y me cambio todo, pero necesita la otra para poder apoyar, acompañar el volante, para que no se canse. Si le duele, no podrá hacerlo, entonces ya no puede tomar los trabajos que son muy lejos. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Entonces, a mí la tendinitis, el supraespinoso me da muchos elementos. Obviamente me dice qué enfermedad es, yo estudié tendinitis, sé cuál es su fisiopatología, puedo conocer los signos y los síntomas de dolor, limitación de movimiento, disminución de la fuerza, porque además está lo crónico, lo tiene hace mucho tiempo, o sea, me da mucho dato. Pero yo voy a necesitar evaluar su movimiento, si compensa, si lo limita, si tiene que sostener el brazo, un montón de otras cuestiones que no son necesarias para el diagnóstico médico, pero sí para el kinesio. Porque yo lo que tengo que devolverle a esa persona, ya no, él lo hará en el proceso de rehabilitación, es volver a recuperar ese movimiento a medida siempre de lo posible, ¿no? Y que esa causa orgánica, quizás según el nivel de lesión que tenga, capaz no pueda recuperar el 100%, ¿sí? O vaya una cirugía, ¿no? Lo que yo tengo que devolver es ese movimiento. Entonces lo que voy a evaluar es el movimiento. Y lo que voy a tratar de diagnosticar son las limitaciones en las funciones. ¿Sí? Las funciones de movimiento, de actividades, y también de la participación en la vida social, laboral, joven, etc. ¿Sí? Para resumir, diagnóstico hacemos, ¿sí? Pero no es un diagnóstico médico. No obstante, en la legislación argentina todavía nosotros necesitamos un diagnóstico médico que nos derive un paciente. ¿Sí? Nosotros necesitamos que venga con el diagnóstico, que haya sido evaluado por el profesional que está capacitado para. ¿Tá? En función de eso, nosotros nos orienta. ¿Tá? Nos orienta lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacer nuestro propio examen, nuestra propia evaluación, como emitir juicio y llegar a un diagnóstico, para después plantearnos cuál va a ser el pronóstico del propio paciente, cómo va a poder evolucionar y demás, a qué podemos llegar a no, ¿sí? Plantearnos un tratamiento, ejecutar el tratamiento y cada tanto volver a evaluar si lo que hemos dicho va bien o va mal o tenemos que modificar algo. ¿Tá? En la enfermedad, sí. Sí, chicos, sí. Está preparado para eso. Posiblemente te manden un paciente que diga que tiene una hemiparesia, que tuvo una isquemia cerebral,
se mandan eso y se pueden dar luz y detalles que cerebral, ¿verdad? De cómo hacer el diagnóstico de eso, de ver las imágenes y demás para que esté en tal lugar. Pero yo tengo una ACV isquémico y él, vamos a poner Bolsonaro, tiene lo mismo, y posiblemente nuestro cuadro motor, nuestro cuadro biomecánico, es decir, cómo se alteran nuestras funciones neurológicas, de tono, de movimiento, de control de movimiento, y cómo generemos más rigidez en algunos músculos en otros, y a un tiempo tengamos más rigidez ya biomecánica o articular en una o en otra articulación, va a tener una forma de responder a eso, y yo seguramente voy a tener a otra, aunque la isquemia la hayamos tenido en la misma arteria y en el mismo lugar. ¿Está? Como mi sistema nervioso se adapte, ¿sí?, a esa lesión, yo voy a responder de un modo. Va a tener que ver con cómo evolucionó todo mi desarrollo motor y cómo me moví, lo que hice antes y cómo me afecta a mí en esa área, mi movimiento y él, otro. Por eso tengo que hacer la evaluación. Pero además yo soy docente, por ejemplo, hablo. Entonces, si a mí me afecta el habla, es complicada para trabajar. ¿Está? Y él, ¿qué tiene que ser? Es veterinario, y él es veterinario. Entonces, ahora yo no puede cumplir su rol. ¿Sí? Entonces, quizás yo necesito trabajar con un equipo interdisciplinario, con una fonobióloga, y él capaz también tiene alterado el habla y le cuesta entonces poder con sus clientes las entender. Igual, falta un montón para que lleguen a ese tipo de patologías. ¿Se entiende? Las enfermedades puede ser la misma, pero el cuadro puede ser totalmente distinto. Porque yo voy a tener unas necesidades y él va a tener otras. Lo que no quita, bueno, tal es veterinario que no hable. No, tiene que poder comunicar lo que siente, lo que piensa. ¿Sí? Sí. Pero por ahí necesito recuperar la fuerza de su brazo. Yo también la voy a necesitar. Pero la quiero recuperar para poder trabajar y yo la quiero recuperar para poder ser independiente. ¿Sí? ¿No se escucha? Hay algunos que quieren que los acepten, por favor. Perdón. Ahí estamos, hola. Bueno, así que estábamos aquí, estábamos discutiendo esta cuestión, ¿está? Esa clase me la repasan. Esa clase que la escuchan, por favor. Sepárenla en 3 partes, si quieren, porque es muy pesada, pero sepárenla. ¿Está? Vos que escuchaste el video, también tiene unos años, pero es bastante interesante. Y después lo otro también es tener en cuenta que todas las cuestiones hacemos diagnósticos. ¿Sí? Quizás no emitimos un diagnóstico, así escrito, pero todos hacemos diagnósticos, todas las disciplinas tienen. La fonoaudióloga, para poder trabajar con un trastorno del habla, también hará su diagnóstico. Aunque le digan que lo que tiene es una disartria, o que le digan que lo que tiene es una fascia cortical, no sé qué, no importa, tiene que hacer el diagnóstico de ese paciente. Si tiene razón, una delusión, tendrá que ver cuál es el trastorno, son los estudios pertinentes y ver para qué, para saber qué hacer con ese paciente, con la mejor elección terapéutica. ¿Está? ¿Sí? Bien. Es como que yo vaya con una infección y me digan, ay, tenés fiebre, y sí, seguro es una infección. Y por las dudas tomate antibióticos, una cosa perfecta. No, sería ideal encontrar cuál es el agente causal. Y capaz necesito un antibiótico simple que va a resolver mi problema, y capaz no, necesito un amplio espectro para que realmente, ¿entiendes? Entonces, todos necesitamos también. El plomero, chicos, se lo llama plomero, porque una pérdida de agua tiene que hacer un diagnóstico, si no, que se nos va a picar toda la casa. Y, no, tendrá que ver el agua, dónde viene, cuándo está húmedo, dónde está un caño. Se le puede decir, bueno, decimos todo, no, tiene que hacer un diagnóstico, ver si es el caño, o si simplemente tenía que arreglarla, no se quede la canilla. ¿Está? Bien, entonces, arranquemos con el tema del diagnóstico. La presentación la vemos, ¿se ve? ¿Sí? Entonces, ya hablamos un poquito de que sí, hacemos diagnóstico y hacemos un diagnóstico que tiene que ver con el funcionamiento y la discapacidad. La discapacidad es el término que se utiliza hoy. ¿Está? Puede cambiar ese término. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona con discapacidad, no decimos discapacitado, ¿sí? Ustedes van a ver que en muchos textos habla de incapacidad. Ese término no lo usan más. Ser incapaz es un tema que está en las cuestiones, en las leyes, en la ley, digamos, está, cuando uno le declaran incapaz, cuando no puede
decidir, digamos, por una cuestión de su salud mental sobre sus cosas y demás, entonces nombran a alguien que protege tus propiedades, tus títulos, tus cosas, ¿sí? ¿Ah? Pero la palabra incapaz no lo decimos, ¿sí? Hablamos de que nuestro diagnóstico se va a basar en el funcionamiento y la discapacidad. ¿Ah? Entonces yo puedo tener, a ver, eso lo tienen en la clase también, una lesión, una isquemia, y esta isquemia me va a producir a mí, debido a un accidente cerebrovascular, de tipo isquémico, o sea, una arteria se tapó, un trombo, y de ahí donde para adelante no tengo irrigación en esa zona del cerebro, esa zona del cerebro le falta oxígeno, le falta sangre, además, se infarta, se necrosa y deja de tener el funcionamiento que tiene. Y las influencias que va a tener sobre, por ejemplo, la motricidad, hacia la periferia, y no voy a poder cumplir quizás esas funciones motoras que, bueno, las veremos en otro momento. Entonces yo podría decir que esa alteración es mi alteración orgánica, ¿sí? Mi parte de mi cuerpo, es lo que le pasa a mi cuerpo. Yo quedo entonces con una isquemia, quedo con una hemiplegia. Entonces tengo el brazo, con una o parálisis o paresia si no puedo mover nada, paresia si puedo mover un poco, pongamos una paresia. ¿Sí? Después aclaramos bien esos términos, nos llevamos a neuro. De mi cuerpo, que compromete, por ejemplo, mi brazo y mi pierna, ¿tá? Que sería brachiocrural, ¿tá? Entonces, ese sería en el cuerpo, lo orgánico. ¿Sí? ¿Tá? Pero a su vez, a nivel individual, en mi persona, ¿sí? Esa isquemia y esa CB me limita para caminar, me limita para trabajar. Capaz que me limita para trabajar, me deprimo, ¿sí? Me afecta psicológicamente. No puedo bañarme sola, no puedo quedarme parada para bañarme, intento bañar sentada y alguien me tiene que ayudar a pararme, después a sentarme. Va a depender de las etapas también, ¿no? Pero pongamos que estamos en esta etapa. Entonces afecta a nivel personal, a nivel individual. ¿Sí? Y también afecta a nivel social. En el individuo también afecta a nivel familiar. Supongamos que yo soy la única que aporta plata en mi casa, ¿sí? Para mantener mi casa, mi hijo, mi empleada, mi marido, etcétera, y yo pierdo mi trabajo, ¿no? Supongamos que me llegué, en el caso mío tendría una jubilación por discapacidad y demás, pero supongamos que estoy contratada. Pero mi trabajo, no tengo más ingresos. Yo también mi rol dentro de la familia modifica, porque ya no llevo la plata. En mi casa alguien necesita trabajar, mis hijos, mi vida, por decir, ¿cómo puede modificar y afectar esa alteración? Y también cambia mi rol en la sociedad. ¿Sí? Mi rol modifica, mi rol cambia posiblemente. Yo ya no puedo ser mis amigas, quizás mis amigas me quieren identificar, porque bueno, no me quieren ver así. Pasan muchísimas cosas cuando una persona se enferma. Gente que estaba, no está, gente que no está, aparece. ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar en todas las áreas de la persona de una manera integral. Su cuerpo no afecta a nivel individual, personal, familiar y también a nivel social. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una alteración en el cuerpo, la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, igual tiene varias críticas, pero por su término que pueden encontrar, van a decir que uno tiene una deficiencia, ¿tá? A nivel corporal, ¿no? El daño que yo tengo corporal, o puede también ser mental, psicológico, que tengo, ¿sí? Como la parálisis. ¿Tá? A nivel del individuo, se dice que lo que yo tengo es, si tengo esta limitación en el cuerpo y no puedo bañarme, ¿sí? O no puedo vestirme, o no puedo cocinar, o no puedo manejar, tengo una discapacidad porque ese daño orgánico que tengo me limita para hacer una actividad que según mi edad, mi sexo, mi rol en la sociedad debería poder hacer. ¿Tá? Soy una discapacidad. Y se habla de otro término que dice minusvalía, que también para escuchar minusvalía es horrible, que es cuando uno puede tener su rol ante la sociedad. ¿No? O sea, este daño orgánico, que es una discapacidad, y una minusvalía que tiene que ver con tu rol en la sociedad. Son términos que van a encontrar. Pero nosotros vamos a usar el término funcionamiento, ¿sí? Cuando hay una limitación funcional, una limitación para hacer una serie de actividades
o para participar en cuestiones, digamos, en actividades de la vida diaria, de la vida familiar y de la vida social. ¿Está? Vamos a pensarlo así. ¿Está? Entonces, una vez que yo hago ese diagnóstico, ¿sí? Me planteo recién ahí cómo voy a trabajarlo, cómo lo voy a seguir, cómo lo voy a volver a evaluar, reevaluar, y lo puedo hacer, va a depender de a qué se deba la consulta, estrategias de promoción de la salud, o prevención de más discapacidad, o de rehabilitación e inclusión social. Puede ser que yo pueda trabajar con ese paciente para evitar que tenga otras discapacidades u otros problemas en función del problema que tiene, o que haga el tratamiento rehabilitador independiente. O supongamos que tengamos un paciente que nos consulta porque es hipertenso, pero no tiene ningún daño ni nada. Entonces le hacemos un plan de caminata, actividad física, para que incorpore actividad física, donde estamos haciendo promoción de la salud y prevención de más daño. ¿Está? Pero en realidad no tiene ningún daño más que una persona. ¿Se entiende? Y no necesito hacer rehabilitación. Y también lo que es importante es que este diagnóstico no es mío solo. Este diagnóstico tengo que poder hacerlo si trabajo en equipo con otros profesionales del equipo de salud, ¿sí? Porque es importante que tengamos la misma mirada sobre el paciente o que nos quedemos con mirada de distintas profesiones para poder llegar a un buen diagnóstico, y porque después este diagnóstico nos va a servir para ese planteamiento del tratamiento. Nos vamos a plantear objetivos, como hicieron por ahí, ¿sí? Y es bueno que todo el equipo esté trabajando por ahí con los mismos objetivos. Yo siempre trabajando para el paciente recibe un tratamiento para tener más habilidad en el brazo, llevar a terapia ocupacional y están trabajando que pueda ponerse zapatos, no sé, cosas distintas. Con el zapato igual incluso sobre el brazo, no sería el ejemplo, pero la idea es que ese diagnóstico se comparta, ¿sí? Para poder trabajar en equipo y que trabajamos en equipo. Y a su vez el paciente también tiene que conocer su diagnóstico. Necesita saber dónde está, ¿sí? Porque cuando hablemos de pronóstico tiene que saber a dónde, de manera realista, vamos a poder llegar al tiempo, y que después plantearemos una nueva reevaluación, sea un nuevo diagnóstico, y entonces un nuevo tratamiento y nuevos objetivos del tratamiento. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con los intereses de la persona, ¿sí? Que tiene que ver con los que trabajan, con la familia, con las expectativas de demás, y con las expectativas que comienzan. ¿Sí? Pero también el diagnóstico tiene que, con la clase de cartelestina, va a investigar en arte variable, no es estático. ¿Sí? Porque si una serie que no tiene, no es que mañana me piensa, no eres similar. Tú eres quien, si tengo ahí una tomografía, la imagen normal. Pero el diagnóstico tiene que ser, hoy quizás no pueda mantenerme de pie, no pueda pararme sola de la silla, pero posiblemente luego de un tratamiento de la evolución normal del tono que va a tener las fases por las que va a pasar esa diferencia, quizás esto sí me pueda parar. Claro, capaz me paré mal, a través de la cadera, a través de la rodilla, sí. Sí, también. Por ahí no puede estar más con los niños, pero en la escuela te pueden poner en otro rol. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Los niños científicos a veces de forma caricaturesca para poder entender la diferencia, pero si uno está trabajando, por ejemplo, en la escuela, o capaz que está en una docencia, uno puede pasar a otro rol. Hoy con las nuevas tecnologías, claro, con las nuevas tecnologías capaz no pueda tener una buena articulación de la palabra, lo pueda suplantar con otro desarrollo tecnológico que me permita poner voz o buscar recursos de audios y de podcast o de video, de tantas cosas y tanto material y recursos se puede suplantar, ¿no? Obviamente. Pero quizás esta maestra era lo que más me gusta en su vida, es trabajar con niños. ¿Sí? Ser creativa y generar los recursos y las cositas divinas en las finales. Quizás el contacto con los niños es de vital importancia para su vida. Quizás, aunque la pongan en una tarea pasiva, sí, me tienen trabajo, pero quizás extrañe esa función, ese rol para el que fue preparada y el que ama hacer,
Y también en la cuestión administrativa de las instituciones suceden otros conflictos. Para los que quizás que me llego al talado, que me sigo el niño, que cierro mi voz. Y cuando estoy en otro rol, tengo todos los problemas de la escuela, de toda la maestra, de todo el administrativo. ¿No? Entonces, no, sí, en ese sentido sí, en ese sentido sí. También hay licencias, ¿no? Pueden tomarse licencias, como se no. Pero a eso vamos, a que el médico es médico. Y te dice, no, no deberías trabajar, chau. Pero a vos, kinesiólogo, te toca ver en su movimiento qué va a poder, qué no va a poder hacer, cómo va a tener que cuidarse en su casa, cómo va a tener que cuidarse en el trabajo. Se va a tener, o sea, al igual, a la solicitud por una licencia, la verdad, el médico, porque la nuestra no sirve legalmente hoy, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener que adaptar sus movimientos y su vida cotidiana por esa hernia, por ese dolor que le provoca el médico. ¿Sí? Entonces, lo que los datos que vamos a necesitar para su diagnóstico son distintos que el que necesita el médico. ¿Me entiende? ¿O no? ¿Sí? Perfecto. ¿Ah? Bueno, Profesora, sí. ¿el diagnóstico es algo que queda por escrito y queda en la historia clínica o de qué manera se comunica el diagnóstico? Ahora lo vemos, Florencia. Mira, el diagnóstico nuestro, ¿sí? Lo vamos a poner en nuestra ficha kinésica, estamos trabajando solos, o si en la institución que estamos existe el recurso ficha kinésica. Si no, lo asentamos en la historia clínica. ¿Sí? Pero nuestro diagnóstico no es así, y que encima vamos a decir, tiene dificultades para mantenerse de pie, no logra bañarse solo, necesita ayuda para vestirse, requiere el 70% de ayuda para realizar tal actividad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, También perfecto. puede ser que sea, a ver, si yo lo que quiero ver, a ver, evalúo el movimiento, ¿no? Atarme el zapato, no puede hacer eso. Entonces, capaz necesite estar sentado ya sin atrás y ponerme en un banquito, entonces ahí pueda llegar, ¿sí? ¿verdad? El diagnóstico médico, el diagnóstico de la enfermedad, eso lo va a dar el médico. Pero nosotros, claro, nosotros vamos a evaluar eso, su habilidad, su movimiento. No solo cuánto movimiento hace, sino la calidad del movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, obviamente que es necesario el diagnóstico médico, lo necesitamos. ¿Sí? Sí, sí, ahora lo vemos con un ejemplo. ¿Sí? Claro, el médico realmente te lo entrega el diagnóstico cuando te deriva para hacerte un estudio o cuando te deriva para hacerte el tratamiento con otro profesional. Si no, tampoco no salís del médico con un papel que dice cuál es tu diagnóstico. Vamos a encontrar montones de cosas que el médico no ve porque el médico las va a necesitar para su diagnóstico. O el médico va a necesitar todo su método clínico, anamnesis, infección, la palpación, la percusión, la ocultación, todos los estudios de laboratorio, rayos X, imágenes, densitometría, no sé, el estudio que quiera solicitar, TAC, qué sé yo, para poder hacer su diagnóstico. Solicitar no, pero las podemos ver, obviamente, las que ya solicitaron. Depende de los ámbitos que estemos trabajando también, ¿no? Pero no, el kinesiólogo no solicita. O sea, le podés decir que es una placa, pero que vos pongas, Fulmata ya conmigo, nosotros fotografía y a nivel social, bueno, el kinesiólogo, no, médico, ¿sí? Pero sí podemos, mirar fulanito al doctor, mira fulanito, la verdad que el dolor que tiene esta persona no está mejorando el tratamiento, yo quisiera hacerle quiropraxia, pero la verdad necesitaría antes las placas. No, ay, le puedes solicitar una placa, entonces eso lo tenemos que hacer, jugar con los otros profesionales. Que igual, necesitaría ver unas placas, de poner nuestra quiropraxia, quisiera ver si no hay. Listo, ¿se entiende? En terapia intensiva, no es recomendar comentar sobre el paciente, o sea, nuestro interés es que mejore el paciente, el interés del médico es el mismo. ¿Sí?
ahí vamos también, creo que en la clase lo dice. Esas indicaciones de onda corta, infrarrojo, qué sé yo, TENS, magnetoterapia y no sé qué más, tantas sesiones, 4 o 5, y lo mandan, y obviamente nadie dice que a las 10 sesiones se va a curar. Capaz que la tercera, ya está, depende de la técnica que utilicemos, que es infusión seca, a veces con 1 o 2, ya está. ¿Sí? Depende. No que lo que molesta, es obsoleto para esta altura, es anacrónico, o sea, primero, el que sabe qué estrategia utilizar somos nosotros. El médico está formado en medicina, él sabe de nuestras técnicas para elegir, para que nos sirven, sabe, está el kinesiólogo que emplea un montón de herramientas físicas, de movimiento y demás, que van a ser útiles para los pacientes clínicos. Nosotros somos, por eso estudiamos fisioterapia, para qué sirve cada cosa, cuáles son las limitaciones, cuáles son las contraindicaciones absolutas, cuáles son las relativas, para poder elegir dentro de eso que tenemos lo que podemos aplicar y no en ese caso. Y ahí sí que necesitamos el diagnóstico médico. Si uno marca pasos es que algunas cosas no puedo utilizar, porque yo las estudié, que no se pueden utilizar. ¿Se entiende? Bueno, vamos hasta acá. Igual creo que tiene una pregunta que me quedé sin responder. Profe, Sí, por ahí no se escucha bien. ¿no se escucha bien ahí? No, no. Tengo que ponerlo como bien cerca. Ujú. Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, ¿el video lo quieren ver acá o lo ven en casa? Lo ven en casa, sí, pero lo ven. Lo saturamos con los videos en la pandemia, chicos. Nos aburrimos, ¿verdad? Bueno, no sé dónde, si quedó algo ahí en duda, ¿no? Profe, yo por ahí no entendí bien desde acá. Los kinesiólogas entonces no pueden emitir órdenes de una placa o de algún análisis extra. No, Eh, en principio no, porque hay toda una cuestión de las obras sociales que necesita una indicación médica u odontológica, por ejemplo, una radiografía. ¿Mm? Entonces no se lo Ah. aprobarían, ¿sí? Quizás sí le podemos sugerir, Bien. le podemos decir que es conveniente tener la placa. Si tenemos un paciente que nosotros queremos hacer X técnica y nos parece que necesitamos una placa para estar seguros de lo que vamos a hacer, podemos hablar con el médico y decirle, che, mirá, a mí me parece que a Ramoncito sería bueno pedirle, sería posible pedirle una placa porque yo quiero ver cómo está su columna antes de hacerle tal cosa, ¿entiende? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Hasta hoy nuestra legislación no. No obstante, por ejemplo, yo hace muchos años tuve la oportunidad de estar, porque hice una especialización en cardiorrespiratorio, de estar en ese momento en Sanatorio Güemes, donde estaban en ese entonces la Fundación Favaloro, así lejos en San Juan. Y entonces ahí sí, los kinesiólogos entrábamos, trabajábamos con los pacientes, quizás habían tenido una cirugía a cielo abierto de corazón, trabajábamos los kinesiólogos, mirábamos su razón de sangre, o sea, mirábamos todos sus valores, trabajábamos y después decíamos, ¿me estés de vuelta gases en sangre, por favor? ¿Me haces una placa para ver si expandió? ¿Ah? Pero en este ámbito era válido, ¿sí? Posiblemente todas esas indicaciones después las haría el médico, no sé cómo las arreglarían desde el punto de vista del poder cobrar la logra ciertas cosas, pero en esa institución, en ese momento y demás, estás en ese ámbito además, en ese ámbito especial de función, que era en ese momento y estaba creciendo, y que bueno, el equipo de kinesiología tampoco es que lo pedía yo estaba haciendo la capacitación, lo pedía el jefe, que era quien nos llevaba, ¿no? O sea, entonces pedía los gases en sangre, pedía, ¿se entiende? A veces depende del ámbito, sí es válido que lo pidan, ¿sí? ¿Sí? ¿Está? No podemos pedir análisis de laboratorio tampoco, podemos sugerir, también va a depender mucho en las especialidades que después nos desempeñemos nosotros, ¿sí?
Pero generalmente lo que se hace es, se habla con el profesional, tampoco se le dice al paciente, che, ¿por qué no le pedís a tu médico que te debería pedir una placa? No, se levanta el tubo, se lo encuentra el profesional y se habla con el otro profesional. ¿Sí? ¿Me entiendes? Como que yo le quiero decir una cosa a ella y en vez de decirle a ella, digo, che, ¿qué bueno le decir que tenés atrás tal cosa? No, oye, ¿sí? Eso tiene que ver con la relación profesional. Entonces, bueno, ustedes tienen este texto, el cual lo tienen como evaluación, como lectura optativa, ¿sí? Pero tiene un esquema que, bueno, también tiene algunas críticas, que dice que la evaluación en kinesiología, ¿no? Para llegar al diagnóstico, ¿por qué yo necesito un diagnóstico? Porque el diagnóstico me va a permitir hacer un plan terapéutico, me va a permitir poder evaluar de nuevo y ver si mi paciente avanza o no. ¿Verdad? Si lo que estoy haciendo sirve o no sirve. Dice que se compone de varios ítems. Entonces, lo primero que hacemos es un examen. Dice, examen, evaluación, diagnóstico. ¿No es todo lo mismo? No, no es todo lo mismo. ¿Verdad? En ese examen vamos a poner ahí todos esos procedimientos, ¿sí? En el cual yo busco obtener información que tenga que ver con todos sus antecedentes, ¿sí? Entonces, o haré como la anamnesis, igual que en la historia clínica, o si estoy en una institución donde ya hay una historia clínica, lo extraeré de la historia clínica. ¿Ah? Porque también, si estoy en una institución o trabajo en un equipo donde ya se ha hecho esto y está al paciente otra vez quitarle una hora, volver a preguntarle todo lo mismo, ¿ah? Entonces si estamos trabajando en un ámbito con internación, podemos obtener esa información de la historia clínica. El estudio y el análisis realizado de las estructuras, funciones, los segmentos corporales específicos y de la aplicación de pruebas y mediciones. La medición, estamos en el examen acá, se representa bajo expresiones numéricas, producto de la aplicación de test estandarizados, tablas e índices. Entonces, ¿qué voy a hacer en toda esta parte del examen? Todo lo que me dé información, los datos puros, sin interpretación. ¿Sí? Los datos de la historia clínica, aplico un test, ¿sí? El test de Bartel, como vamos a ver, por ejemplo, un índice, una medida, hago la valoración de la fuerza muscular según la tabla que sea, pongo el puntaje, ¿se entiende? Elijo mis instrumentos con los cuales voy a examinar, voy a medir. Y entonces, si es una medición, lo voy a expresar números, tablas, el resultado que me dé un test. ¿Sí? Luego que hago el examen, la etapa que sigue es la evaluación. ¿Sí? En ese video, creo que vos lo viste, el conferencista dice que no queda claro lo que es diagnóstico y evaluación. ¿Sí? Entonces, en este video se dice que en la evaluación se dice que es eso, ¿no? Es la investigación que yo voy a hacer en función de todo eso que yo encontré en el examen, ¿sí? Que me va a conducir a tomar las decisiones para poder hacer mi planteamiento hasta el análisis de los resultados. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de hipótesis diagnóstica en medicina, en el diagnóstico médico? El médico hacía una hipótesis diagnóstica hasta que después llega al diagnóstico verdadero. Bueno, esto sería como esa parte. ¿Cómo? Como diagnóstico variable, no, sino como posibles diagnósticos. Es como la interpretación de todas esas medidas. Cuando yo veo que tiene este valor de fuerza muscular, yo veo que tiene esta limitación, este rango de movimiento, en vez de ser tantos grados, tanto, entonces yo, en mi evaluación diré, bueno, en realidad este paciente tiene una disminución del movimiento, rango de movimiento, porque tiene disminuido su fuerza muscular. ¿Ah? Eso sería la evaluación. Y el diagnóstico después puede ser porque tiene un hombro congelado, porque tiene una tendinitis del supraespinoso, tiene una inflamación en el manguito rotador, ¿sí? ¿Ah? ¿Entiendes? Eso va a ser el diagnóstico, pues. Claro, es previo. Es ese desarrollo de ese pensamiento clínico, es decir, tiene esto y esto, es la interpretación. Está bien, la interpretación, la hipótesis, como ponerle valor a esas cosas que encontré, ¿sí? Entonces después sí recién llegó a lo que es el diagnóstico, ¿está? Entonces, del proceso de todo lo que es el examen, la medición, los test que apliqué, los antecedentes, toda mi semiología, kinésica, más biomecánica capaz que de la clínica médica, y de todos esos juicios que yo elaboré, esa interpretación, esas hipótesis y demás, yo entonces puedo llegar a lo que es un diagnóstico, ¿sí?
Y acá dice, los cuales el terapeuta organiza en grupos definidos, síndromes o categorías que ayudan a determinar el pronóstico, incluso el plan de cuidado y la mayoría de estrategias de intervenciones propias. Después le sigue el pronóstico, entonces en ese pronóstico, habíamos dicho que el pronóstico era, ¿se acuerdan? El diagnóstico en el tiempo. Entonces yo en ese pronóstico voy a determinar cuál va a ser ese nivel de mejoría óptima que puede ser alcanzado a través de la intervención, o sea, de la interacción que yo voy a tener con el paciente. ¿Tá? ¿Va a poder pararse para finalmente bañarse, por ejemplo? ¿Sí? ¿Va a poder utilizar un bastón y caminar o no? ¿Va a poder caminar sin bastón? ¿O va a poder salir de vuelta a la calle? ¿Sí? Tipo de intervención, frecuencia, lo que nosotros, según el examen, según la evaluación y el diagnóstico que llegamos, creemos que va a poder llegar a ser. Seguramente en ese pronóstico hay muchas cosas que el paciente quisiera poder hacer. Tenemos que empezar por aquellos que son de mayor interés del paciente, quizás sea poder vestirse solo. Quizás pueda ser, estamos poniendo en síndromes importantes donde hay no estamos poniendo un duelo y codo nada más, ¿sí? La estamos poniendo en un síndrome neurológico importante. ¿Sí? Quizás sea poder vestirse o higienizarse, no va al baño solo. ¿Sí? Porque pensemos que estas son las cosas que más dañan la dignidad humana. Y capaz nosotros estamos preocupados porque no llega a hacer la rotación interna. Sí, va a necesitar la rotación interna para llevar el brazo para atrás, para higienizarse la espalda, por ejemplo, o atrás, ¿sí? O va a necesitar aumentar su flexión de tronco y su fuerza en los glúteos y en el cuádriceps y en los gemelos para mantenerse parado, con las piernas abiertas y poder higienizarse. Sí, ¿entiende? Y capaz nosotros estamos más preocupados porque no se mantenga la iluminación del cuerpo. No, es mi perspectiva igual, ¿está? Pero generalmente cuando hacemos el plan terapéutico lo vamos a hacer. De ese pronóstico vamos a elegir hacer, lo vemos ahora en función también de las cuestiones que más necesita el paciente. ¿Sí? En la evaluación yo hago un análisis de todos los resultados del examen, ¿sí? Y los interpreto, los valoro. Y digo, bueno, sí, tiene esto, y después eso me conduce a un diagnóstico definitivo. ¿Sí? A mí me va a servir esa evaluación para hacer la lista de problemas. Una vez que yo haga esa ejercitación intelectual de interpretación de esos resultados del examen antecedente, me va a permitir hacer a mí la lista de problemas. ¿Sí? Esto no es la ficha lo debemos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la ficha tiene varias etapas. Entonces, quizás en la etapa 1, donde recolecto toda la información, tenga estos puntos, ¿sí? Y donde hago el diagnóstico, que hago mi lista de problemas, va a ser la parte 2. ¿Sí? Nosotros nuestro diagnóstico lo vamos a expresar con esa lista de problemas. ¿Sí? Claro. Sí. Nuestro pronóstico vamos a decir que el paciente va a poder, lo que esperamos, va a poder valerse por sí mismo, en tanto tiempo quizás con mínima dependencia o solamente primero con dependencia de ayuda, digamos, luego con mínima independencia que sea solo visual, de vigilancia para evitar no se no se vaya a caer, pero que en realidad se vista solo. Capaz primero hay que ayudar a vestirlo, capaz después se vista solo, y después capaz necesite más vigilancia a tantos meses. ¿Sí? Entonces, si uno se propone eso, ese es el pronóstico que queremos aquí a corto plazo, después tiene que trabajar sobre eso. Yo tengo que trabajar sobre que se pueda parar solo, que también está parado, que pueda hacer ese movimiento para alcanzar la ropa, o este movimiento para alcanzar la ropa. ¿Alguien le tendrá que poner la ropa o él podrá ir a usar la ropa? Pues tiene que poder ir a buscar la ropa, además de parar con la parada, ya tiene que poder caminar, abrir, buscar. ¿Se entiende? Entonces, cuando trabajamos con el paciente para esos movimientos, pero también con quien viva con el, o sea, tiene unas actividades en la casa y para con quien viva para que ayude y colabore. Luego hacemos la intervención es esa interacción, ¿sí? Y vamos a, a elegir nuestras estrategias y nosotros
esta interacción que tenemos con este paciente, digamos, lo que nos une, este propósito, ¿no? Que es modificar esa situación, esta insatisfacción, ¿no? Que le genera cantidad de problemas en la vida diaria que queremos modificar, ¿sí? Y por último, lo que vamos a hacer es, los resultados van a ser el logro que tenga esa intervención. Obviamente que siempre podemos reevaluar, ¿sí? Y volver a plantearnos un nuevo diagnóstico, un nuevo pronóstico y una nueva intervención. ¿Está? Esos son los pasos que habla de la evaluación de este autor. Vamos con ficha, ¿qué hora es? ¿Eh? Ajá, perfecto. Bueno, entonces la ficha kinésica va a tener 4 pasos, ¿sí? La que nosotros estamos trabajando. Bueno, en la primera fase dijimos que en función de lo que vimos en las diapos anteriores, en la primera fase vamos a considerar todo lo que son los datos de ese paciente. Toda la información que tengamos acerca de ese paciente, que los podemos sacar de la historia clínica, o somos nosotros a través de la anamnesis, intención, aportación, presentación, o sea, el examen físico, más todos los test y maniobras que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Pruebas especiales y demás, y también los estudios iniciales de laboratorio, ¿sí? Entonces aquí entra todo lo que entraba en ese examen y en esa evaluación, ¿sí? Hacemos el examen y la evaluación. De la historia clínica podemos sacar el motivo de consulta, el síntoma visual del paciente, la historia familiar, social y vocacional. No recuerdo si eso lo hablamos en historia clínica. Acá también podemos hacer este dibujito de genograma, no sé si lo alcanzamos a ver. O sea, la persona si está casada, si tiene hijos, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? No. Pues sí. Tenemos a nuestra paciente María, que está casada con Juan, ¿sí? Ellos tienen 3 hijos, una nena y 2 varones. ¿Está? Ah, pero se separaron. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos hacer así. ¿Está? Se separaron y podemos poner que este niño lo pongo pintado, o lo pongo pintado significa que se murió. Supongamos que se murió cuando era muy chiquito y una muerte. ¿Está? Pueden llegar a encontrar estos esquemas. ¿Está? María tiene, ¿qué puede tener María? Vamos a poner que tiene un reemplazo de cadera. Sí, tiene un reemplazo de cadera, nuestra paciente tiene un reemplazo de cadera. ¿Está? Y tiene ahora 78 años. ¿Sí? Y así ponemos los datos. ¿Está? Este hijo tiene 34, esta tiene 42. ¿Sí? Pasa que María con este hijo se lleva mal. No la acompaña, no la ayuda. Pero con ella se lleva bien, la acompaña y la ayuda. Entonces, con cositas así, nosotros podemos graficar, se llaman genogramas, se pueden hacer más grandes, dependiendo de la enfermedad y demás, pero podemos tener nuestra ficha, más o menos, no una historia, una novela, sino podemos graficar una forma, digamos, fácil de acceder a la información. ¿Entiendes? ¿Sí? Hay más grandes también. Después, por ejemplo, de la vida social, ¿no? La vida social. Hay una cosa que se llama red social vincular, red de apoyo social vincular, o de tantas redes sociales, para aclarar que es un gráfico. Entonces, esa María. ¿Sí? Este esquema acá es familiar, de familia. ¿Sí? Este acá es su trabajo. Bueno, estaba jubilada en realidad, pero son las amigas que le quedan del trabajo. ¿Sí? Este puede ser
María va a la iglesia. ¿Sí? Entonces tuvo amistades, va a la iglesia y jugaba a las cartas con unos amigos también. Y este fue el de salud. Porque bueno, desde el plazo de cadera, María tiene una enfermera que la ayuda, tiene un médico, otro médico el clínico, el traumatólogo, la chica que le viene a hacer rehabilitación, lo cuentan así. Entonces uno acá pone así, en la familia dijimos que tenía su hija que se llama Sol. ¿Sí? A su hija la ponemos acá, porque está cerca, pero Rubén, que está acá, vamos a poner acá, porque Rubén está lejos. ¿Sí? María con Rubén, como dijimos, se lleva mal, pero en realidad Sol con Rubén se lleva muy bien. Entonces, ¿se escucha? Ustedes dirán, me estoy yendo de la rama con la cosa kinésica, pero es conocer los recursos humanos y sociales que tiene María. ¿Sí? María del Trabajo conserva vínculo con una sola chica, se lleva muy bien, pero con los otros, tiene un par que maneja WhatsApp y después con los otros están muy alejados. No. Entonces vamos ubicando, ¿sí? Esto es muy cercano, menos cercano, nada cercano. ¿Ah? Se lleva muy bien con su médico clínico, su traumatólogo más o menos, porque lo operó no sé qué más, se lleva muy bien con la enfermera, con la kinesióloga, por eso cambia, se lleva mal porque no le hace caso a las indicaciones que la kinesióloga da. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿se entiende? ¿Sí? Ella tiene amigas de las cartas, muy amigas, con 3 amigas con las que juega las cartas todos los jueves a la noche, pero desde que tiene un plazo de cadera, tiene miedo de salir a la calle, bajar el cordón y entonces no está yendo para las cartas. Y la casa, como ella no está en condiciones de mantenerla ordenada, no quiere que vaya una amiga, porque su casa no está linda y ordenada. Y todas esas cosas le pasan a la gente en la vida. Y las tenemos que conocer. ¿Ya? Tiene, qué sé yo, amigas de la iglesia, porque va, qué sé yo. Entonces, ponele. No quiere ir más la kinesióloga al domicilio. Entonces va a tener que ir al consultorio, suponele vos, o empiezan a atenderla y ustedes no van a venir al consultorio. Entonces, María Sol la puede acompañar, pero no tienen auto y gasta mucho en taxi. Pero se lleva muy bien con Rubén. Y Rubén tiene auto. Y además Rubén tiene 2 hijos. Bueno, a Rubén vamos a poner un poco más de años, porque así le ponemos que tiene un hijo que puede manejar. Entonces Rubén tiene un nene de 18 años y una nena de 22 años que saben y pueden manejar. Entonces, como esta tía re piola con los sobrinos, tiene un recurso para pedirle que uno de estos chicos lo lleven en el auto y puedan llevar a la mamá a su consultorio a atenderse. ¿Ah? Muchas veces los pacientes, depende de la situación económica que estén, social, afectiva y de cómo hayan establecido sus vínculos en sus vidas, tienen más recursos de los que creen para que los ayuden. Y otros que a veces creen que tienen muchos recursos, llegado el momento no los tienen. Entonces a veces este ejercicio de construir la red social permite visualizar a quienes tienen cerca, a quienes no, y quienes la pueden ayudar, llevar, acompañar, cuidar. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Mm? A mí, por ejemplo, les cuento. Tengo un tío que vive en el sur, en San Martín de los Andes. No, Junín, pero mi tía está acá, yo la visito poco, mi tía. La quiero mucho todo, pero no la visito mucho porque también tengo a mi mamá, pero cuando es la vacunación o algo me llama. Ustedes me dicen, Marta, ¿podés llevarla vos a vacunar? Sí, porque capaz no la visito tanto. Pero ante esas necesidades, uno que está en 50.000 kilómetros sabe que encuentra un recurso para que la persona está la pasa, también necesito la que vacuna, vuelvo a casa, ya está. A veces las personas cuentan con más recursos de que y si nosotros realmente nos involucramos, no estamos hablando de un estamos hablando de un síndrome importante, con bastantes limitaciones en la nutrición y en la movilidad, nosotros también deberíamos poder involucrarnos en estas cosas, conocerlas y ayudar a las personas a poder ver su mapa vincular. Bueno, y lo vocacional, lo que le gusta hacer. ¿Qué le gusta a esa mujer? Tejer, le gusta cocinar, capaz que le gusta cocinar, y claro, no puede estar tanto parada por el dolor que tiene, qué sé yo, pueda cocinar sentada, podamos adaptar, ¿se entiende?
¿sí? Pero que pueda hacer lo que le gusta. Ah, claro, pero no va a poder capaz al horno. Bueno, lo va a tener que hacer cuando venga alguien que aproveche y le meta la tortita al horno, y no tanto se queda trabajando. Digo, cualquiera, ¿está? Bueno, en la enfermedad actual evaluar las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Son aquellas que hacemos todos los días para ser independientes. Nosotros nos levantamos, nos vestimos, vamos al baño, nos limpiamos, nos hacemos el desayuno, el mate, lo tomamos, terminamos, y salimos para clase. ¿Está? Entonces, las actividades de la vida diaria nos permiten ser autónomos, ¿sí? En nuestro entorno habitual y cumplir nuestro rol social. Caminar, trasladarnos a la ambulación, ¿sí? Pero si soy una persona con una paraplegia y tengo que estar en una silla de ruedas, pero yo en la silla de ruedas puedo ir a todos lados, se considera la ambulación normal, ¿sí? ¿Está? Ahora, si a mí me limita, ¿por qué? Porque yo puedo tener andar en una silla de ruedas fantástico, pero no tengo calles adaptadas, entonces me limitan. Entonces yo voy a estar en discapacidad porque el ambiente me pone una dificultad. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo ando con unas muletas, sí, tengo unos cordones así, y bueno, algo está mal. ¿Sí? ¿Ah? Porque el mundo lamentablemente no está, el mundo sí, las personas que hacen las ciudades y demás, no siempre se las hacen pensando en que son accesibles para todos, porque todos alguna vez vamos a tener un momento de discapacidad momentánea, porque nos pasó el saco muy alto y nos damos el pie, o para siempre, ¿no? O vamos a envejecer. El traslado es esto. Yo estoy en la cama, me siento que pueda pasar a otro sillón, o de un sillón, o de la cama a la silla de ruedas, o de la silla de ruedas al auto para poder manejar, mi auto adaptado, ¿sí? Eso es traslado. Para hacer traslado yo necesito tener fuerza para poder hacer esto, girar, sacando las manos, ¿no? Entonces a veces los pacientes no pueden hacer el traslado. Y yo tengo que poder lograr eso. ¿Sí? El vestido, esto lo van a ver en el índice de Barton. El vestido puede ser de la parte superior, de la parte inferior, ¿sí? O vestido completo, pero hay otras escalas que lo dividen. Vestido de la parte superior a la parte inferior. Si yo estoy en la cama, ¿sí? Y no me visto, ¿sí? Aunque lleguen mis amigas hasta la puerta de mi casa a preguntar por mí, no me he visto sola, y quienes me cuidan no me dejan de camisón todo el tiempo. Yo voy a querer que entren mis amigas, va a depender del grado de confianza, del vínculo de amor que yo tenga con esa persona. ¿Sí? Si no me peinan, no me arreglan, ¿no? ¿Está? Entonces el vestido. Si me he visto la parte superior, pero no me he visto la parte inferior, a la calle no puedo salir. ¿Se entiende? Si no me he visto tampoco puedo irme hasta la calle a saludar a mis vecinos. ¿Sí? ¿Está? Las comidas que pueda comer solo. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que no pierde la habilidad para comer. ¿Sí? O sea, habrá posibilidad de adaptar los cubiertos, ¿sí? Porque si tengo una buena prensión o tengo la mano rígida, se adaptan los cubiertos para que, como también eso lo van a trabajar todas las terapistas ocupacionales. Entonces yo tengo que trabajarlo con terapistas ocupacionales. Tengo que poder derivar eso porque tienen mucho más recursos y están formadas para eso. Incluso para el vestido tienen estrategias de vestido que nosotros capaz no tenemos. ¿Está? ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar el movimiento, la fuerza, un montón de cosas para lograr ese gesto del vestido y ellas ver cómo se coloca la ropa para que yo la puedan poner sola. ¿Entienden? Y la higiene personal, las comidas, bueno, y la higiene personal. Imagínense dar que te den de comer en la boca porque vos no podés. Hay veces que no, como hay vuelta atrás, que no se puede. ¿Sí? También lo tiene que saber el paciente, que nunca va a poder utilizar su brazo para alimentarse. ¿No? Pero son cosas que hieren, digamos, a la persona, ¿no? Bueno, y la higiene personal. La higiene personal implica desde bañarse, limpiarse después de hacer pis o de defecar, implica usar el baño, usar el bidet, bañarse, lavarse los dientes, afeitarse, peinarse, todo eso implica la higiene, ¿sí? Y para eso hay una serie de medidas que ustedes los tienen publicados en la ficha química, ¿sí? Hay montones de índices. Ustedes tienen un link del inserso
la cantidad de test que hay. No hay que saberse todos los test, no, vamos a buscar cuál es el test que más nos sirve, depende de lo que vamos a evaluar. Hay test para neurología, hay test para pediatría, hay test para cardiovascular, hay test para el aparato respiratorio, hay test que miden distintas funciones, digamos, ¿no? Vitaminata, hay test de equilibrio, hay test, un montón, ¿sí? No es el momento de estudiarlo, sino que depende de lo que, en el rubro que estemos, en la especialidad que estemos trabajando, que test vamos a utilizar más o menos. Entonces, el grado de limitaciones que presente nuestro paciente, como decía en el anterior, que depende, este término también es un término bastante cuestionado, de la capacidad residual del paciente, y para eso necesitamos hablar todos los otros sistemas. Es decir, olvídense el término medio capacidad residual, se utiliza, pero es así. Si yo tengo que trabajar con, ya la borré, pobre, ¿cómo se llamaba? María, con María, que tiene un reemplazo de cadera y tiene 78 años, y entonces va a necesitar utilizar un canadiense de este lado, ¿sí? Al principio para no descargar tanto el peso, supongamos que le dan eso, ¿no? O lo usó antes por tanto dolor que tenía antes de llegar al reemplazo. Resulta que María hace unos años se cayó y tuvo una luxación de codo, y tiene un codo doloroso, y bueno, ya usar el canadiense va a ser un problema. Eso es su capacidad residual. Además, María tiene una insuficiencia cardíaca, entonces no puedo tener sesiones tan largas de cirugía porque se cansa, se agota, ¿sí? Eso es su capacidad residual, sí, también, ¿sí? ¿Se entiende lo que es la capacidad residual? Ver qué otras comorbilidades, qué otros problemas tiene que me limiten a mí quizás sus funciones, ¿sí? Entonces veo el sistema cardiorrespiratorio, el neurológico, el esquelético y hago el examen. Todo eso entonces entra aquí. ¿Ah? ¿Para qué? Para llegar después a la identificación de una lista de problemas. En esta lista de problemas, yo voy a mirar tanto las limitaciones que tenga para realizar actividades, ya sea en su vida cotidiana, pero también puede ser, ya estamos en la fase 2, ¿sí? Estamos en la fase 2. Lo que me importa acá es hacer la lista de problemas. La lista de problemas son un listado de todos los problemas que tiene María y serían nuestros diagnósticos. ¿Se entiende? Nuestros diagnósticos, que van a ser muchos en una sola persona. Entonces voy a mirar las actividades que pueden realizar en su vida cotidiana, entonces voy a poner que tiene limitaciones en el movimiento, falta para colocarse la ropa, para alcanzar las cosas atrás, adelante, ¿sí? Eso es lo que voy a mirar. Mira la cantidad y la calidad del movimiento, ¿sí? ¿Y qué restricciones o limitaciones presenta la persona para resolver los problemas de la vida cotidiana y las dificultades para ejecutar una determinada función o actividad? Cocinarse, utilizarse, lavar las cosas, hacerse la cama, ¿sí? Lo que sea. Manejar. Lo que yo voy a analizar es el movimiento, ¿sí? Entonces, en mi evaluación, yo describo, además de los textos, cómo se mueve el paciente o cómo trata de moverse para alcanzar su objetivo. Entonces, este es un paciente, les traje igual impreso para que después lo tengan o lo leemos. Es un paciente que tiene una hemiplegia, una hemiparesia y está sentado. Acá está en mi consultorio, pero supongámoslo, supongamos no, supongámoslo al paciente, supongamos nosotros. Está aquí el señor, tiene una hemiparesia del lado derecho, ¿sí? No apoya del todo su talón, ¿sí? Y tiene esta mano que no la puede usar. Es más, se la sostiene, se la coloca arriba del otro brazo, ¿sí? Está medio inclinado para este lado porque todo su peso corporal lo desparrama, lo sostiene todo su peso corporal con el lado izquierdo, el lado sano, ¿sí? Entonces, para pararse, que no tengo esto en la mano, para pararse, para entrar a la ducha, antes tenía una bañera, ahora ya sacaron la bañera y le pusieron una de estas barras para que se pueda agarrar. Se agarra, se inclina para adelante, un poco para el costado, porque es donde soporta mejor el peso, este lado no lo soporta mucho, porque tiene eso, me parece. Se agarra y se jala, se tira de ahí, ¿no? Se tira, y para pararse se tira, ya no puedo porque se mueve, entonces se tira de ahí para pararse. Pero después, si se suelta, pierde el equilibrio, ¿está? No, perder va a perder para este lado. Supongamos que pierde el equilibrio, puede que no, pero pero si se suelta, no se puede bañar. Esta mano no la usa, necesita estar para apoyarse y entonces con se ¿está? Entonces, por ahora necesita que lo ayuden a bañarse sentado en una silla.
Entonces, quizás nosotros tengamos que trabajar sobre esto, sobre poder, primero poder pararse, ¿sí? Poder utilizar el otro brazo para sostenerse, ¿sí? Para poder usar esta mano para bañarse, poder que se apoye, poder parramar el peso en las dos piernas, eso va a tener que parar todo, poder usar esta mano para agarrarse y entrar con la otra. Quizás eso sea algo que a él le trae un montón de, que responda a sus expectativas quizás. ¿Ah? Entonces analizamos el movimiento. Entonces cuando analizamos ese movimiento vemos cuáles son los impedimentos o daños corporales que ese paciente tiene. Estos pueden ser motores, neurológicos, biomecánicos, sensoriales, perceptivos, cognitivos y emocionales. Dijimos que no apoyaba su talón. Eso puede ser un impedimento, que no haga un buen contacto con su pie. Dijimos que tiene un mal equilibrio de parado, ¿sí? Que no puede utilizar este brazo para prenderse. ¿Sí? Ahí lo tenemos parado, ¿ven? Mantiene la rodilla flexionada, tenemos una retracción de estos músculos, no apoyan el contacto del talón con el piso. Tenemos la mano que no la puedo utilizar para agarrarse, pero además vemos que la mano está cerrada, en este lugar tengo más fotos, está cerrada porque tiene mucha retracción de los flexores, porque tiene mucha espasticidad, aumento del tono, eso es un daño neurológico. Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar en abrir esa mano, en apoyar esa mano, que esa mano pueda hacer tensión, en estabilizar el hombro para que pueda sostener el brazo, ¿sí? ¿Se entiende? Y me parece, igual que la que tuvo él y que la que tuve yo, pero él tiene esta solución, y tiene esa necesidad de bañarse solo. ¿Sí? ¿Entiende? Parece muy complicado así, pero porque estamos hablando de síndromes importantes, pero cuando son cuestiones más simples, más fácil. ¿Tá? Entonces elaboramos la lista de problemas. ¿Tá? Aquí, en la fase 2. Una vez que elaboramos esa lista de problemas, ¿sí? A partir de todos los datos que obtuvimos acá, vamos a poder elaborar un tratamiento específico para cada problema. Entonces, uno de los problemas que tengo es que necesito que apoye el talón. Otro de los problemas que tengo es que no distribuye el peso en ambas piernas, sino que todo en un solo lugar. Otro problema que tengo es que tiene la retracción en la rodilla. ¿Sí? Tiene una retracción de los músculos flexores de la rodilla, por eso tiene la rodilla así y el pie así. Necesito lograr esto en el paciente. ¿Sí? Otro problema que tenía es el aumento del tono y la función de los flexores de la mano. Necesito trabajar eso. Entonces, a cada problema yo me voy a proponer objetivos funcionales a distintos plazos y rigen una serie de principios para elaborar ese plan de esos objetivos. Entonces, supongamos que el objetivo es que don Juan, en el término de un mes, mes y medio, ponemos la fecha, 8 sesiones, 10 sesiones máximas aproximadamente, pueda mantenerse de pie durante 10 minutos, ¿sí? Porque es lo que va a necesitar para bañarse. O 5 minutos. Vamos a elaborar un plan de tratamiento para desarrollar en él la habilidad de que pueda pararse solo, sostenerse parado y bañarse. Pongámosle con agua, ver que eso no sea, como se patine, no Juan, no, ¿sí? Son cosas que necesitan. Claro. También, pero además, como siempre está así, también ha generado mayor actividad de los músculos de un lado, menos de otro. Entonces voy a tener que trabajar, no importa que no vaya a una escoliosis, pero quiero decir que también va a tener desequilibrio, no está puesto aquí, desequilibrio en sus músculos, ¿sí? Posiblemente cuando está parado, como está inclinado, haga más fuerza con algunos músculos, tenga en tensión otros para no caerse, que tenga mucha tensión. ¿Cómo? Posiblemente sí, por eso tenemos que analizar el movimiento, porque los pacientes compensan con otros movimientos que le solucionan momentáneamente la situación del problema, pero que no son buenos porque también desencadenan ciertos patrones y luego retracciones, rigideces y demás, que son más difíciles. Estos objetivos tienen que ser específicos. SMART es la sigla, porque viene del inglés, significa que son específicos. Yo no digo,
bueno, queremos que vuelva a su vida anterior. No, eso no es específico. Nosotros vamos a proponer que de aquí a 2 meses usted pueda mantenerse parado y bañarse. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre eso. Como él quiere eso, porque también los objetivos tienen que ser acordados con las personas, que son las que tienen la limitación, la dificultad o la necesidad de bañarse solo, por ejemplo, ¿sí? Además de ser específicos, tienen que ser medibles o mensurables, es decir, que yo pueda verlo a don Juan como lo vi ahora y que después lo pueda volver a observar y ver que apoya el pie, o sea, tengo que tener parámetros claros que a mí me permitan objetivar lo que voy, la evaluación. O sea, si yo quiero que permanezca más tiempo de pie, tengo que ver que 2 minutos, que después está 2, que después está 3 minutos, ¿sí? No, pero a mí me parece que sí, que usted ya puede estar de pie. No, usted ya no, tengo que poder medirlo. ¿Sí? Tienen que ser realistas. Yo no me puedo proponer algo que sé por la patología que tiene, por la evaluación que hizo, que no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer en su tiempo. ¿Sí? Y también tienen que ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque si yo me propongo, sí, usted va a caminar, cuando caminar va a caminar segundos, pero no puedo proponer objetivos como inalcanzables en el tiempo, muchísima frustración, por eso no tener unas semanitas, está paradito, bañándose, no, porque capaz no, si sucede antes mejor. Yo tengo que ponerme un plazo acotado en el tiempo, no en 2 meses así, pero no, si usted se va a bañar un día sola, pero no sé cuándo, capaz que dentro de 2 años, no, poco, ¿me entiende? Ni mañana ni dentro de 2 años, eso requiere obviamente que uno conozca, que evalúe, que estudie, que sepa lo que va a hacer, que esté. Sí, en función de esa evaluación que está diciendo vos, si yo veo que a las 2 semanas no avanza, y bueno, tendré que hacer una nueva evaluación, tendré que críticamente ver dónde está el tema, si un componente del paciente que realmente no tiene los recursos fisiológicos y demás orgánicos o la voluntad para, porque, a ver, en el tratamiento hay distintos pasos cuando estoy yo, Laurita, que le dedico en el día 2 veces por semana, y después están 24 horas que estoy en su casa. O sea, el paciente tiene que irse con un plan domiciliario, ¿sí? Si lo sigue, si no lo sigue, ¿sí? Capaz, ¿sí? Ir a estar, Juan, ¿te acordaste hoy? Juan, ¿qué pavada estimula la persona además? Entonces se reevalúa. Y el problema es ahí, bueno, ver cómo capaz se ayuda al paciente psicológico con un acompañamiento, o, bueno, estimularlo un poquito más, o quizás el problema soy yo, y lo que estoy haciendo y lo que yo sé hacer no está sirviendo. Entonces, capaz uno tiene que tener la humildad y te quiere decir, che, vos que trabajás conmigo, con el tema de esto, me das una mano, me ayudas, o yo te lo digo porque la verdad que estoy teniendo relación con Juan, ¿me entiendes? No son nuestros. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría sacar un poco más el micrófono? Sí, ahí se escucha. Sí, gracias. Que estábamos diciendo que cuando vemos que un paciente no evoluciona como esperábamos y hacemos una reevaluación, tenemos que ver dónde está el problema. Si el problema es una falta de interés del paciente, que no le está poniendo las ganas, quizás necesite algún apoyo de otra área, por ejemplo, de área psicológica, o necesite acompañamiento familiar, o necesite que estemos mandándole algún WhatsApp algo para que se acuerde del plan terapéutico domiciliario que tiene que hacer, que tiene que seguir individualmente, o si el problema es que capaz las técnicas, las herramientas kinésicas, terapéuticas que elegimos no son las adecuadas para el cuadro que él tiene, o que mi conocimiento y mi habilidad para interacción, porque a veces tenemos problemas también de interacción, hay pacientes con los que nos llevamos, pacientes con los que no nos llevamos. Bueno, si el problema está ahí, quizás haya que cambiar de terapeuta, y tener el criterio y la humildad y de algún modo de generosidad de soltar al paciente y quizás derivar a algún compañero, algún colega que
que conozca más de esto, o sepa o pueda interactuar mejor con ese paciente para ayudarlo. Para eso se hacen las reevaluaciones. Y si es una cuestión de lo que no hemos avanzado mucho, se le da mira al paciente. Con esto, plan terapéutico porque el plan terapéutico se debe socializar con el paciente, tiene que saber qué hace, qué va a hacer, no tengo que blanquear qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer, cuál es el propósito, porque eso, si lo acuerdo con el paciente, genera más expectativa y genera más ganas, genera más interés. Y si ustedes hacen esto porque es para probar, fantástico. Si digo, no, háganlo por las dudas nomás. No lo van a hacer. O sea, es así. Primero porque es un derecho del paciente saber qué es lo que estoy proponiendo hacer con él, cómo lo voy a llevar adelante, qué voy a poner yo y qué tiene que poner él. Los pacientes tienen que poner algo para su rehabilitación. ¿Sí? Tienen que tener ganas por empezar. ¿No? ¿Cómo? Y bueno, a veces puede haber, a veces te mandan con un doloroso por tal cosa y capaz que en otra, sí. Y capaz que si vos en la evaluación encontrás que no tiene tal problema, bueno, podés hablar con el médico de vuelta. No corregirle su diagnóstico porque puede caer mal. Ya, yo no le encuentro la vuelta, le hice todas las pruebas, mira, en realidad no hice todas las pruebas musculares tendinosas, no le encuentro dolor, maniobra, realmente la tendinitis que vos indicaste, qué tendón, es a preguntar así, la verdad, pues, que no le encuentre, y vos decís, ya que sigue con el dolor, si es que yo palpé, y no sé, pero no va a ser algo venoso, porque palpaste y le preguntaste una tontería. A veces pasa, el dolor en esta zona y puede ser sí, es algo muy venoso y capaz una persona que tiene un problema venoso. ¿Sí? Bueno, se habla con el profesional, se le dice al paciente, mira, a veces te preparan de dormir. Por eso hacemos nuestra evaluación. ¿Sí? Claro, tal cual, me parece que es de profesional además hablar con el profesional. ¿Sí? Vamos hasta acá. ¿Sí? Les decía que tenemos que acordar con el paciente y acordar los plazos y demás para que, bueno, tener interés, buena expectativa y demás. ¿Está? Ahí creo, no me acuerdo yo. Ya me perdí yo. ¿Estábamos ahí? ¿Sí? Lo quería contar en Cuba, por ejemplo. Hoy no sé bien cómo seguirá, pero siempre en ese momento, porque es una experiencia propia familiar, ¿no? En Cuba vos sos el paciente, nosotros somos hay 7 terapeutas. 2 kinesiólogos, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, la psicóloga, y todos trabajan con este paciente, distintas horas, en distintos momentos, ¿sí? Pero el paciente está casi 8 horas, porque viajó a eso y estuvo en un hospital que se dedica a rehabilitación. A los 7 días se reevalúa, otro equipo reevalúa. Se reevalúa, el plan terapéutico para el paciente se lleva adelante. Y todo a los 7 días se evalúa. Si no hay cambios, cambia directamente. O sea, los 2 días se evalúa, se evalúa cada rato. Si no hay cambios, se cambia la estrategia. O sea, los 7 días, si los pacientes no avanzan lo que se propusieron, se cambia el equipo. Otro equipo. ¿Sí? Ya tienen mucho equipo, muchos profesionales, están limitados para esto. Se quieren así, muy famosos en rehabilitaciones cubanas también. ¿Sí? Pero atienden en equipo, plantean sus objetivos, sus propósitos, su plan, lo socializan con el paciente. Y si no hay cambios, sino que se te ponen a muy cortito plazo, cambian la terapéutica, las estrategias, y si a la semana no hay ningún cambio, se cambia el equipo. Porque puede ser que haya algo que tenga que ver con lo vincular, no funciona. ¿Sí? ¿Ah? De algunos test que les dejamos para valorar la dependencia, si el paciente necesita o la ayuda o eso, tenemos el índice de Bartel, después lo miran ustedes tranquilos, ¿sí?
que vamos a ver que mide varios ítems: comida, el lavado, baño, el vestido, el arreglo, que sería pintarse, maquillarse, peinarse, y la ida al baño, ¿sí? Entonces se ponen puntos. 10, si lo hace solo. 5, si necesita ayuda, por ejemplo, en la comida para cortar la carne, para untarse la tostada, el pan. Y dependiente cuando necesita que otra persona directamente lo alimente, ¿no? El lavado, el baño, independiente si es capaz de lavarse y bañarse todo solo, y dependiente si necesita algún tipo de ayuda o supervisión. En el vestido también independiente, si puede quitarse y ponerse la ropa sola, porque claro, hay que ponerse la ropa, hay que sacarla. ¿Ah? Y por ejemplo en la ropa, botones, veía la chaquetilla de línea, de tanta, botones, no el botón. Por suerte hoy hay clic. El botón requiere de un movimiento fino y de una precisión difícil. Si está muy flojo, después se le desprende. Si está muy justo, para que no se le desprenda después cuando se mueva, no lo va a poder prender. ¿Ah? Y requiere de mucho movimiento fino, específico, voluntario, que por ejemplo en una flequilla de una vez el movimiento se queda. Están los flips, y si no están los abrojos. Porque estamos todos remerizados y chomba y todo, por suerte, ¿no? Entonces, también a veces hay que pensar en vestimentas que faciliten. Bueno, si necesita ayuda para más de la mitad de las tareas, les pongo 5 puntos, y si necesita ayuda para todo, le pongo 0. El arreglo, ¿sí? O es independiente o necesita ayuda. ¿Ah? Y al baño, si es continente, no presenta episodios de incontinencia, se le pone 10. Si tiene accidentalmente alguna ocasión que no es continente, o tiene incontinencia simple, y si es incontinente, se le pone 0. Eso sería defecación, ir al baño. Si ustedes quieren, sí, háganlo. Elijan en la película un momento de Ramón. ¿Sí? Les puse 100 metros, ¿verdad? Porque antes poníamos otra película que es Inseparable. ¿La vieron también? Es muy linda también. Pero claro, él estaba con muchísimas más limitaciones. En cambio, en la película esta de 100 metros, que la vamos a retomar para ver esa enfermedad después, tiene distintos momentos. Ustedes pueden elegir, entonces tenemos, cuando cortemos la ficha, tenemos una ficha más variada. No, mentira, no es por eso. Es para que elijan distintos momentos. El momento que está con mucha limitación y momentos que no tanto. ¿Ah? Micción, también, ¿no? Lo mismo, si es continente, si no. Ir al baño, ¿no? Una cosa es poder hacer defecación, ¿sí? Poder ir al baño a hacer caca. Otra cosa distinta es orinar, y otra cosa es ir a defecar. Yo para ir al baño tengo que ir al baño, tengo que sentarme en el baño, tengo que pararme del baño, tengo que tirar la cadena y tengo que salir del baño. Todo eso es ir al baño. ¿Está? Si tienen baño, ¿no? Transferencias, ¿sí? Lo que hablábamos hoy de pasar de una silla a la otra, de la silla a la cama, de un sillón a otra silla, de la silla de ruedas al auto, ¿sí? De la deambulación, ¿sí? Independiente o equivale, dijimos, a usar silla de ruedas. Que puede andar 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda o supervisión, que puede utilizar cualquier ayuda mecánica excepto un andador. Si utiliza una prótesis puede ponérsela y quitársela. Esto tiene una prótesis, una amputación. ¿Ah? Pero o sea, es un bastón, pero es independiente. Y si necesita ayuda o necesita un andador, se ponen 5 menos 10. No, lo podés aplicar. Subir y bajar escaleras. Y bueno, fíjense, la incapacidad funcional se mide en números, según los puntos, se suman los puntos que adquiere. Voy poniendo acá los puntos el lugar que pongo, que le doy según la actividad de la vida diaria, y le voy poniendo puntos. Es muy grave si tengo de 59 a 45. ¿Sí? Es severa si tengo menos de 45. Es moderada si tengo 60 a 80 puntos. Y ligera si tengo entre 80 y 100. ¿Ah? Fíjense que el punto de corte es 60. De 60 para abajo
va a necesitar mucha ayuda. Y de 60 para arriba va a ser bastante independiente la persona. ¿Sí? Y el índice de medida funcional, ¿sí? Van a ver que tiene varias áreas, tiene un montón de ítems, 18 ítems, que se dividen en estas 6 categorías: cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, locomoción, y agrega que no tiene el de Bartel la comunicación, comprensión y expresión. Y esto habla de que yo me puedo comunicar con otros, ¿sí? Mi familia, con gente de la sociedad y demás, con los médicos, con el área que sea, y cognición social, interacción social, resolución de problemas, memoria. ¿Sí? Entonces, es importante la resolución de problemas y la memoria y la interacción cuando yo le planteo al paciente que tiene que llevar adelante un plan terapéutico en su casa, que tiene que hacer tal actividad, que lo tiene que hacer por tal motivo. ¿Sí? Si no tiene memoria, si no tiene una buena cognición para poder aprender nuevas cosas, y va a ser difícil. ¿Ah? Por eso el tema de que los objetivos tienen que ser realistas. ¿Sí? Entonces también es independiente cuando tengo independencia completa o modificada, ¿sí? Por ejemplo, si es un bastón, un canadiense, ¿sí? Si tiene, le han puesto barras para poder trasladarse y demás, ¿sí? Y dependiente cuando necesito, tengo varios niveles de dependencia. Ayuda total, bastante ayuda, moderada, ayuda de contacto mínimo, o que lo esté mirando, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tiene 90 años y dice: Martita, yo me voy a bañar, ¿vos podés venir? Sí, mamá. Entonces yo no la baño, pero ella quiere que esté, por las dudas que me pasa. Pero si no, no se baña. Todo que puede. ¿Sí? Pero en realidad es independiente y se baña solo. Pero necesita que alguien esté por las dudas atrás de la puerta del baño porque le pasa. ¿Sí? Que le da seguridad. Entonces no es independiente totalmente para el baño. Esto todo lo demás sí. ¿Ah? No, nunca. No, no, y sale al patio y junta cositas y mata los caracoles y cava la tierra y pone una plantita. Pero para bañarse se le dice: ahora tiene. No lo tiene físicamente la alimentación, la tiene en su temor. ¿Sí? ¿Ah? Entonces ella sí necesita una vigilancia, no mínima. ¿Sí? Bueno, y tiene la descripción de cada una de estas. ¿Está? Fíjense que en la dependencia que tenemos en grado tiene que ver con el grado de esfuerzo que necesito para que me asistan. ¿Sí? Entonces, cuando yo realizo el 25% del esfuerzo menos y todo lo otro tiene que hacer el otro, tengo una dependencia completa. ¿Está? Y ponerle que yo me tenga que parar, ¿no? Vení, ayudame. ¿Está? Así va a medir la fuerza. Vení. Ahora me ayudás. ¿No? No hagas tanta fuerza, trato de... Profe, estás en el micrófono. Estamos discutiendo cómo medimos la fuerza, cuánto pone el paciente y cuánto pone el kinesiólogo. Entonces, si para pararse me tienen que poner
toda la fuerza de modo externo y la persona que me ayuda para que yo me pare, ¿sí? Con el 100% quien me ayuda. Pero si yo le solicito las manos y solamente las tengo por seguridad, pero en realidad toda mi fuerza la hago con mi miembro inferior y con mi tronco, balanceo mi tronco hacia adelante, desplazo un poco la cola y levanto, con mi glúteo y con mis cuádriceps y mis gemelos, me levanto y puedo todo hacerlo yo sola, yo puse toda la fuerza. Pero si le descargo peso a quien me ayuda, puedo repartir según la fuerza que le tiro. ¿Se entiende? O para vestirse, si yo me puedo poner las mangas, pero no puedo poner por la cabeza la remera, necesito ayuda para que me pongan me pasen la remera por la cabeza y me la puedan tironear de atrás para que me quede bien antes de venir a dar clase, yo necesito el 50% de ayuda para ponerme una remera. ¿Se entiende? Capaz no puedo porque tengo dolor de hombro. ¿Ah? O bueno, las mujeres, por ejemplo, ponerse el corpiño. Este movimiento en un hombre doloroso no lo pueden hacer. Bueno, buscar un corpiño que se prenda adelante, o lo prenderán adelante y lo correrán para atrás. O sea, hay que buscar las estrategias. A veces, y bueno, peinarse tampoco, es otra cosa. Entonces, se enoja la cabeza. Eso es lo que hay que evaluar. Para peinarse, hace así, o hace. No son cambios de hábito, es compenso el movimiento por uno que me soluciona más o menos la situación de peinarme, pero no es un movimiento ni eficaz, ni es un movimiento económico en el sentido de que en realidad gasto más energía y más esto, y además estoy desarrollando más limitaciones de movimiento y demás. O directamente, bueno, uso la otra mano, ¿no? ¿Se entiende? Veo el movimiento y la calidad con la que hago el movimiento, las compensaciones y demás. ¿Sí? El índice lo que tiene de bueno, es que yo puedo empezar acá, por ejemplo, y mido dónde está el paciente. Por eso de que sean objetivos que se puedan medir, ¿no? Pongamos de vuelta a Juan, que se mantenga parado. Entonces empiezo que primero está 1 minuto, 2, 3, hasta que llega a los 10 minutos. Entonces me va a dar, sí, igual, el índice mide todos estos ítems, ¿sí? Entonces me sirve para ver la evolución del paciente, la efectividad o no de mi tratamiento, de mi plan terapéutico, y si fuese en una institución, ¿sí? Si fuese en una institución, en el hospital, por ejemplo, y hacemos esto, aplicamos esto con un paciente, podemos ver cómo evolucionan los pacientes en estas categorías, en ese hospital, en este X año, entonces puedo tener cosas gráficas que evidencien cómo evolucionan los pacientes en este momento. Esto es el ítem, acá me pongo el tiempo, acá pongo los puntajes de todos los ítems y veo cómo van aumentando los puntajes. Muy bien. No vamos a poder ver. No vamos a poder ver eso. No. No lo va a abrir. No lo va a abrir porque no le di permiso. No, quiero abrir el Word. Bueno, yo se lo subo a la clase. En el Word ese lo que tienen es como más detallado el análisis que hacemos de Juan, del paciente con la hemiplegia que quiere bañarse. Está ese caso, por ejemplo, explicado, pero puede ser cualquier otro. Puede ser comer. Ustedes lo pueden aplicar algo así a lo que le pasa a Ramón. ¿Qué va a pasar? Ustedes en la ficha kinestésica que puedan hacer ahora, no necesitan poner que tiene retracción de acá, que tiene actividad de tales músculos, que tiene elongación de unos, que tiene... No, porque ustedes todavía no manejan esa evaluación. No tienen que tener relación pie, piso. Si no pongan, el talón no llega al piso, no apoya el pie entero, apoya con la parte anterior del pie. Pongan con sus términos, ¿tá? Tiene dificultades para vestirse, dificultades para comer, lo tienen que ayudar. Pongan como ustedes lo ven ahora, ¿sí? Como lo plantearía el paciente en su motivo de consulta. Profe, No sé si es a lo criollo,
Pero no, ustedes no pueden poner, tiene aumentado el tono, tiene disminuido el tono, salvo que la película lo diga y lo explique. Porque la película sí lo explica. Sí, ¿Ese es para el trabajo práctico que entregar? eso lo entregan directamente al campus, les genera un lugar de tarea para eso. No se lo entreguen a la JTP, directamente al campus, ¿sí? ¿Y pero cómo lo hacemos? ¿Nos guiamos por una ficha kinésica o le escribimos tipo un No, documento? ¿saben por qué no se guían por una ficha kinésica? Porque van a agarrar las fichas kinésicas de otros años, que son de obras sociales, digamos, de instituciones de las cuales se ha tomado como ejemplo. Hagan ustedes la ficha kinésica siguiendo estos pasos, ¿sí? Tomen el resumen de los pasos del libro que yo les dejé y tomen la ficha kinésica, los 4 fases. Hagan las 4 fases. En la fase 1 van a poner todos los datos que ustedes tengan del paciente. Saben cómo se llama, creo que la dirección no está en ningún lado, pero invéntenla, vive en Barcelona, por lo que se ve, en un lugar muy bonito. Cómo está compuesta. Pongan todos los datos que la película les dé, ¿sí? Después él tiene entrevista con médicos, hace estudios, le dan un diagnóstico. Todo eso ustedes lo ponen en la parte que va de la ficha kinésica. Y en la lista de problemas elijan. Elegimos la película en el minuto 1:30, ¿sí? Donde Ramón se encuentra así, pa, y tiene estos problemas, ¿no? Esto le genera tal problema. Hasta ahí. Después la fase de plan de tratamiento, no, porque ustedes no vemos plan de tratamiento nosotros en numérico. No, cada uno elige el momento que quiere. ¿Ah? Que se pueden elegir hasta el momento en que, el momento que quieran, el momento que quieran, ¿eh? Darling, en YouTube capaz que sí que la encuentran, si tienen Netflix, está en Netflix, estaba en Netflix también, sí, pero si no, está puesto un link. La película es española, por lo tanto se entiende, no obstante está subida a la carpeta con los subtítulos. Si ustedes abren el video con VLC, no sé con qué manejan, con reproductor de video utilizan, pero si no también se pueden descargar el VLC, que es un reproductor de video súper sencillo, antiguo pero súper sencillo. ¿Por qué? Porque ese sistema de subtítulos se pega perfecto con la película. Ponen activar subtítulos, no, está en español, pero es español. Entonces a veces hablan rápido y con su jerga, entonces está subtitulado porque alguien prefiere leer, pero no, está en español. ¿Alguien ya la vio? ¿Te aburrió? ¿A vos te gustó? Es buena. Yo la vi, Es la estaba viendo antes de empezar la clase. ¿Qué te pareció, Lira? Y está bastante buena, pero como que por ahí, no sé, como que el actor no quiere como progresar, como que se queja mucho para poder llegar a estar bien. Entonces se vive quejando. Bueno, Como que no voy a llegar a nada, que esto. ¿la terminaste de ver? ¿La terminaste de ver? No, me quedaron 10 minutos porque justo fue la clase. Bueno, terminala de ver. Está basada en un hecho real, la película. Así que después que vean la película y que hagan la tarea, les presentamos al verdadero. ¿Sí? Profesora, ¿esto se entrega Verdadero. uno por grupo? Sí, presenten un solo archivito por grupo. ¿Sí? No sé cómo se organizaron los grupos en los trabajos prácticos ustedes. ¿Cómo se organizaron? ¿Grupos de 5, Por de 4? comisión y no más de 5. Bueno, presenten los trabajos así, ¿sí? Con su grupo de trabajo. No lo presenten solo, háganlo en grupo. Porque seguramente ella ve algo que vos no ves y vos ves algo que ella no ve. O ven lo mismo, pero lo pueden analizar mejor, lo pueden decir mejor, lo pueden escribir mejor. ¿Sí? Profesora, Ustedes ponen la etapa 1, todos los datos que mandan de la etapa 1, capaz que para eso les obliga a ver la película entera, porque van a sacar más datos cuanto más vean de la película. Y la etapa 2 es la lista de problemas. Y la etapa 3 ponen conceptualmente qué es la etapa 3. ¿Tá? Y en la etapa 4 ponen conceptualmente qué es la etapa 4. Si ustedes quieren hacerle a Ramón, en ese momento que ustedes eligen el índice de Bartel o el otro índice, lo utilizan. ¿Está? O si quieren hacer otro test, porque encuentran otro test. Claro, agarran, hacen el cuadrito, ponen los ítems,
o describen, bueno, según el índice de Bartel, es una persona que presenta tantos puntos de dependencia. Si ustedes se fijan, el verdadero índice de Bartel no habla de dependencia, porque habla de incapacidad, pero en términos que nosotros lo modificamos, ¿sí? Estamos en el hoy y usamos mal al término incapacidad, ¿sí? Así que eso, bueno, estamos, ¿sí? Profesora, va a haber una evaluación que creo que en el mes que viene. ¿Eso es individual o va a ser grupal también? La evaluación online. Esas estoy hablando. evaluaciones la van a hacer en forma individual, ¿sí? Y no es una evaluación parcial, sino que son evaluaciones de proceso para que ustedes vean. Por eso la idea es que realmente las hagan, nota conceptual igual les da, pero más que nada para que ustedes se ejerciten, ¿sí? El tipo de preguntas Bien, que se gracias. hacen, hacia dónde apuntan, digamos, cuáles son aquellos conocimientos que nos interesan más que recuerden y que no, sobre todo cómo planteamos las preguntas, cómo redactamos, ¿no? Porque después si no es una sorpresa el múltiple, la multiplicación. Claro, es como un trabajito práctico más. ¿Mm? Después hay un parcial, ¿eh? No, va a ser rojo, va a ser obligatorio, va a ser obligatorio. Sí, sí. Bueno, nos vemos la semana que viene y empezamos con signos y síntomas principales de motivo de consulta, ¿sí? Me olvidé la planilla. Hoy me olvidé la planilla.